En el vídeo anterior logramos demostrar que nuestra definición de integral podía funcionar para pasar de una función derivada a la que era originalmente, y usamos el ejemplo de la camioneta de Juanillo. Sin embargo, eso no podía corroborar que se cumpliera para todas las demás funciones, y por tanto teníamos otro problema. ¿Cómo podemos demostrar de una vez por todas, de forma inteligente, que la integral es la herramienta contraria a la derivada, sin tener que calcularla para todas las funciones una a una? Así que con esto habríamos demostrado que la integral es lo contrario a la derivada. No, aún no. ¿Por qué? Pues porque lo hemos demostrado, pero con un solo valor. Tendríamos que demostrarlo con todos los valores, y eso te lo va a hacer Peter. En otras palabras, hay que buscar una forma más inteligente para demostrar de una vez por todas que las integrales de todas las funciones que te imagines son la operación contraria a la derivada de todas esas funciones que te imagines. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo juntos, ¿de acuerdo? Vale, quiero que os imaginéis una cosa. Vamos a trazar una función curva para hallar el área bajo esa línea en unos intervalos en específico, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo tengo esta línea curva, ¿de acuerdo? Y quiero saber el área que hay aquí, ¿ok? Pues parto desde un punto A hasta un punto B, ¿no? Y hallar el área que hay bajo la curva sería hacer la integral desde A hasta B de esta función. Vamos a llamarla función de x, pues pongo función de x diferencial de x, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer que el intervalo final donde acaba, digamos, el intervalo que me delimita el área que calculo, vamos a hacer que varíe, ¿ok? Vamos a coger y vamos a ponerle una letra, por ejemplo la letra t. Bueno, no, es que se va a confundir. Vamos a ponerle una variable y, ¿de acuerdo? Esa y varía, es decir, ya no estamos hablando de un intervalo fijo que no se mueve y que calcule el área que hay entre ellas y ya está, sino que tenemos un intervalo que puede moverse, ¿de acuerdo? Y al poder moverse, dependiendo del valor de la y, vamos a tener más área o menos área. Si yo a la y le añado y le sumo un poco el valor, el área va a cubrir más. Y si al contrario lo muevo hacia la izquierda y le quito valor, el área va a ser más pequeña. Luego estamos viendo que tenemos otra función. Una función que ya no depende, digamos, de la función de x, de la línea, sino de esa barrita que va moviéndose izquierda a derecha, cubriendo más o menos área. Luego, en vez de b, en vez de poner un número fijo, vamos a poner un número que va a variar. La y. Y al variar, debido a que el área varía en función de este intervalo final, de la y, esto es una función entera. Una función que vamos a llamarle función área, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque depende de una variable para saber el área. Luego tenemos función a de área, que depende de mi variable y. Hasta ahora lo que hemos hecho es simplemente hacer una integral, pero en vez de tener intervalos fijos vamos a hacer uno que vaya variando, y al variar pues tendremos otra función, ¿de acuerdo? Pero esto es esencialmente lo mismo. Vale, ahora vamos a probar a derivar la función área. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a derivarlo. ¿Qué pasa? Que para derivar una función vamos a hacer la definición de derivada. Como no hayáis visto las derivadas o no sepáis lo que son las derivadas, os digo, no lo vais a entender para nada. ¿Cómo era la función de derivada? El límite, cuando la h tiende a 0, de mi función, ¿de acuerdo? Mi función de x más h, es decir, ¿cuál era la función de x? La función de x es como la función de y, o sea, es como a de i más h, ¿vale? Porque en este caso es a de i. Podría haberla llamado función de x, ¿vale? Y aquí en vez de i yo le llamo x, pero nos vamos a liar con función de x y función de x. Así que, en vez de función de x, vamos a llamarle lo que hemos dicho, a de y. Y al poner a de y, en vez de función de x más h, ponemos a de y más h, pero al fin y al cabo estamos hablando de la misma función, ¿vale? Es esta siempre. Le quito
¿qué era? ¿Cómo seguía la fórmula de la definición de derivada? A de I dividido entre ¿qué? Entre la h. Ok. ¿Y esto cuánto vale? Estamos literalmente haciendo la derivada a partir de una función que originalmente es una integral. O sea, estamos combinando las dos ahí en una sopa de la bruja, creando ahí pociones súper interesantes. Es como combinar cosas interesantes para que den otra cosa maravillosa. Vale, la función de y más h es tomar el valor de y como he dicho, al decir que ese intervalo puede variar izquierda o derecha, varía sumándole una cierta distancia, como en la derivada, que hacia la derivada teníamos dos puntos, ¿no? Y esos puntos estaban separados a una cierta distancia h. Pues aquí es lo mismo. Si tenemos y más h tengo el punto, que es un intervalo, que es el intervalo final de mi área, y le sumo una cierta h. Imagínate que este era mi intervalo, pues le sumo otro más, y este resulta ser y más h. ¿De acuerdo? Este trocito, ¿vale? Este trocito que varía es h. Por tanto, el área de y más h tiene que ser la integral desde a hasta y más h. ¿De acuerdo? Esto sería igual al límite de h tendiendo a 0 de la integral desde a hasta y más h de, bueno, la función de x diferencial de x menos ay. Ay era tal cual esto, ¿vale? Y todo partido h. Ahora me pregunto, ¿cómo podemos operar esta función enorme? Tenemos un área y le resto otro área, pero ese resultado, esa resta de disminuyendo y sustrayendo, la puedo sacar. ¿Por qué? Porque, pues fijaos, la integral de a hasta y más h de función de x diferencial de x, ¿qué era? Pues en la gráfica era todo esto, ¿no? O sea, todo esto, estamos de acuerdo, ¿no? Y luego, la integral de a hasta i es hasta aquí. No es hasta aquí es y más h. La y normal es hasta aquí. ¿Me estoy explicando? Luego, si esto es la integral desde a hasta y más h y esto es la integral de a hasta i, si esto le quito esto, ¿qué me va a dar? Esto es lo que me va a dar. Este es el resultado de la resta. En otras palabras, me está dando lo que no cubre, digamos, lo que no comparte las dos áreas, ¿de acuerdo? De hecho, esto es muy similar como x2. Esto es igual que este es el intervalo x2, este es el intervalo x1, pues x2 menos x1 es esto básicamente. Pues con esto ocurre lo mismo. Pero ojo, ¿cuánto vale esto? Pues al fin y al cabo, ¿qué habíamos dicho que hacía la derivada? Tender la h a 0. Luego esto va a ser, o sea, digamos, el slider, por decirlo así, de mi barra, donde va variando el área, va a separarse una distancia tan pequeña, porque la h tiende a 0, tan pequeña entre la y e y más h, que va a ser al fin y al cabo un rectángulo, no va a tener una variación tan grande como para que sea así. Nosotros nos imaginamos esto, pero es que claro, esto es una distancia h enorme. Si tendemos la h, esa distancia pequeñísima, a un número mega pequeño, tendremos un rectangulito, ¿de acuerdo? ¿Y ese rectángulo cuánto vale? ¿Cuánto vale el área de ese rectángulo? Bueno, la base es la h propiamente dicha, ¿no? Al igual que si el rectángulo tuviera mayor número, la h sería su base, pues ahí igual. La h es infinitesimalmente pequeña, pero es h. ¿Y la altura cuál es? Pues si subimos es
como lo que hicimos antes con los rectángulos, era llevarlo a una altura hasta que toque que la línea de la función. ¿Y cuál era mi función? Función de x. Entonces, la altura de mi rectangulito tiene que ser función de y más h. Y esto es lo que hay que poner. Así que me quedaría con esto, el límite de h tendiendo a 0 de h por función de y más h partido h. Ahora bien, aquí estas h's me las puedo quitar, porque h multiplica algo y divide esa misma h. Y tengo que el límite es igual a el límite cuando h tiende a 0 de función de y más h. Pero ojo, como h tiende a 0, aquí esta h es igual a 0. Y función de y más 0 es función de y. Luego lo quito y me queda... Bueno, quitaría el límite y me quedaría que el resultado de todo esto es función de y. Como la y puede valer cualquier punto al fin y al cabo, podríamos simplemente poner función de x, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que la y no es el eje y, era simplemente una variable que variaba por el eje x, y al poder variar en cualquier punto del eje x, podríamos poner en vez de función de y, función de x simplemente. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo la y puede ser cualquier punto de la x. ¿Por qué? Pues porque digamos que oscila, digamos que varía, puede ampliar el intervalo en cualquier punto de la x, pero es un punto de x, luego tiene sentido que pongamos función de x. Y me diréis, ¿para qué a mí me sirve? Y me diréis, vale, ¿y este resultado qué más me da? Pues es que lo que acabamos de hacer es demostrar una cosa increíble. O sea, lo que acabamos de hacer es magia pura. Fíjate, al principio, o sea, nuestra base ¿qué era? Partíamos de derivar la función área, y nos ha dado, y hemos podido concluir que nos da la función de x. Es decir, la derivada del área es igual a la función de x. Pero ojo, ¿qué era la función área? Era una integral. En otras palabras, la derivada de la función área, que es esta integral. La derivada de una integral de la función de x me da la propia función de x. O sea, me voy a explicar bien. Cogemos la función de x, la integramos y luego la derivamos. Y me da lo mismo. Que una cosa le hagamos una operación y luego al hacerle otra operación me devuelve la misma cosa, no me queda de otra que decir que la derivada y la integral son operaciones contrarias. Tienes el 6 y le sumas 3 y luego le restas 3. ¿Qué te da? El 6. Empiezas de un número, le haces una operación que es la suma, le haces otra operación que es la resta y te queda el 6. Concluyes que la primera operación y la segunda operación son operaciones contrarias. ¿Por qué? Porque me mantienen lo mismo. Empiezo con algo, hago dos operaciones que son contrarias y termino con lo mismo. Pues aquí lo mismo. Empiezo con una función, le hago una operación y al hacerle una segunda me da lo mismo. No me queda de otra que esta operación y esta sean operaciones contrarias, ya que estas dos anulan a la otra y me mantiene lo que tenía en un inicio. Y hemos aplicado de esta forma, y de esta forma totalmente rigurosa en matemática, hemos demostrado fielmente que oficialmente la derivada y la integral son operaciones opuestas. Y esto que acabáis de ver se le conoce en matemáticas como el teorema fundamental del cálculo. ¡Toma ya! El teorema fundamental del cálculo es lo más importante que existe en el universo. Es un teorema, es fundamental y es el cálculo. El cálculo es un área de las matemáticas que es la que más me gusta, que tiene que ver con todo esto que hemos aprendido. Entonces hemos aprendido lo más importante de este área, que es el teorema fundamental del cálculo. Es lo que más me encanta. Esto me da a mí una satisfacción entenderlo de la leche. Vale, pero aquí hay un problema. Y es que al igual que con las derivadas, la definición rigurosa y formal de la derivada me traía problemas a la hora de calcular funciones enormes, con la integral me pasa lo mismo. Fijaos lo que hemos tardado en hacer la integral de una función que en verdad es súper sencilla, que era 8x, y hemos tardado pues un milenio. Pues ahora imaginaos que en vez de 8x es, yo que sé, logaritmo de raíz de 8x elevado a 100.000 partido coseno hiperbólico
del logaritmo neperiano de e elevado a unidad imaginaria por pi. Vale, ahora hazme la integral de esto. O sea, si lo otro era largo, esto es un Cristo. Entonces, al igual que las derivadas se inventaron fórmulas para hacer las derivaciones más amenas y más cómodas, la integral hizo lo mismo.